Hemos escuchado muchas frases como quiero casarme pero todavía no quiero tener hijos. Prefiero viajar antes que los hijos, mi casa, mi carro, mi maestría, mis estudios. ¿Por qué traer hijos al mundo? ¿Por qué voy a traer hijos a sufrir? ¿Estamos sobrepoblados? ¿O simplemente ahorita no quiero, no es el momento? Estas y muchas otras frases, o prefiero una mascota ahorita que un hijo. Estas y muchas otras frases, creo que todos las han escuchado como yo también lo he hecho. Y me atrevo a decir que este es uno de los mayores peligros que tenemos en la sociedad de hoy. Y es la mentalidad anticonceptiva. Ese es el tema que vamos a hablar, la mentalidad anticonceptiva. No vamos a enfocarnos en los anticonceptivos en cuanto al daño que le hacen al cuerpo de la mujer, sobre todo que produce más de 150 a 200 cambios químicos, pero de eso verán otro video. Hoy vamos a hablar de la mentalidad anticonceptiva y cómo esta daña a la persona y daña la relación en pareja. ¿Sí? Muy bien. Con estas frases, como les digo, suelen ser muy comunes. Y yo me atrevo a decir que uno de los puntos más fuertes de confianza de un matrimonio en Dios es la capacidad de abrirse a la vida. Este suele ser uno de los puntos más desafiantes para una pareja, sobre todo en el mundo de hoy, que nos bombardean mucho con esta mentalidad. Y seamos sinceros, a veces también las condiciones que nos rodean no favorecen, ¿sí? En muchos aspectos, no solo a nivel sociedad, sino la situación de la vida a veces puede ser insostenible en muchos casos y de verdad nos puede llevar a un dilema de si cerrarme o no la vida, ¿sí? Y vamos a tener que saber diferenciar en qué momento sí puedo yo espaciar un nacimiento, porque hay causas que lo ameritan, lo justifican y que la iglesia no nos dice que no. Ahora bien, entendamos primero la parte de la mentalidad anticonceptiva. ¿Por qué? Porque detrás de todas estas frases generalmente hay ciertos elementos que son comunes a ellas y muchos o los más significativos, pudiéramos decir, o los más resaltantes, diríamos. Cuando hay esta mentalidad, muchas veces hay una visión negativa de lo que es la paternidad, ¿sí? Muchas veces en casa se pudo haber vivido algo una experiencia, pudiéramos decir, muy dolorosa de lo que es el matrimonio o de lo que fue tener hijos. Y los hijos, ¿vale?, pueden llevarse una idea que es doloroso, que es molesto, que es preocupante, que es triste y frustrante y que no te lleva a ser feliz el ser padre. Y entonces uno puede crecer con una idea errada de esto. Muchas veces se pudo haber sufrido un abuso, se pudo haber sufrido algún daño psicológico por algún papá, lo cual sabemos que eso no está bien desde ninguna perspectiva. Y esto hace que uno se pueda cerrar también a la vida y a la hora que uno decide emprender un proyecto de vida en conjunto, en pareja de matrimonio. Claro, y aquí pudiéramos dar muchos otros matices de por qué puede haber una visión negativa de la paternidad. Pero en última instancia, este es uno de los elementos que lleva a las personas a tener una mentalidad anticonceptiva. Otro de los elementos que nos lleva a esta mentalidad es la falta de compromiso que hay. Y como digo, la sociedad de hoy no nos ayuda con este valor del compromiso. ¿Por qué la falta de compromiso? Porque no quiero, o muchas veces las parejas hoy no quieren una relación hasta que la muerte los separe, sino hasta que la vida los separe. Y entonces, entre menos tenga algo que me pueda atar a él o a ella, mejor para mí. No quiero el fruto de lo que pueda salir de vivir una intimidad contigo, ¿sí? Entonces, hay una falta de compromiso, evidentemente, también en nuestra sociedad que nos lleva a esa mentalidad anticonceptiva. Ahora bien, ¿cuál es otro de los elementos muy característicos también de una persona que está cerrada a la vida? El egoísmo, ¿sí? El egoísmo, y este es muy sutil y a veces nos duele porque nos tenemos que autoevaluar muchas veces y decir, tal vez estoy siendo egoísta con esta idea, ¿sí? Tal vez estoy queriendo algo
personal, que no digo que esté mal, viajar, tener un carro, tener aspiraciones, no tiene nada de malo eso, no está mal. Pero, ¿para qué me casé? ¿A qué me invita el matrimonio? ¿Estoy realmente dispuesto a vivirlo así? Y muchas veces en el fondo del corazón nos damos cuenta que me da miedo y no tengo toda la disposición para abrirme a la vida, porque me da miedo el proyecto de Dios. Y ahí viene ese otro elemento, el miedo. El miedo es otro de los elementos que nos lleva a la mentalidad anticonceptiva, ¿sí? Porque estamos acostumbrados o se nos ha enseñado mucho que todo tiene que estar planificado, que todo lo tengo que llevar ordenado, estructurado en mi mente. Salí de estudiar y ya tengo que pensar en qué voy a estudiar después, ya tengo que pensar qué voy a hacer después, ya terminé dónde voy a empezar a trabajar y apenas estoy empezando en ese trabajo ya tengo que pensar qué voy a hacer después en el otro proyecto de vida, y estamos acostumbrados a planificar todo. Y muchas veces con Dios, cuando uno se entrega a Dios, no me van a dejar mentir, Dios le cambia a uno siempre los planes. Casi nunca, o por lo menos ha sido mi experiencia, casi nunca los planes han dado como yo los he planificado. Ni en mi vida, ni en mi matrimonio con Erika, que es mi esposa, siempre las cosas nos han ido saliendo por otro lado, y sabemos que es parte de estar abiertos a la voluntad de Dios. Pero como digo, sé que ese es un desafío y cuesta, y te da miedo muchas veces porque todo lo queremos tener asegurado. Y no se puede, sobre todo con Dios. Dios le gusta, sabe que nos tiene que poner a prueba esa fe y quiere que tengamos ese grado de confianza en Él. Sí, Él nunca va a defraudar, pero quiere ver hasta qué punto estamos dispuestos a entregarle nuestro matrimonio, nuestra relación, ¿sí? Y el otro elemento que me gustaría resaltar de por qué vivimos en ambientes donde hay mentalidad anticonceptiva es la falta de fe. La falta de fe también, sobre todo incluso. Y regreso a este punto, porque cuando estamos tratando de hacer las cosas bien, cuando estamos tratando de hacer la voluntad de Dios en nuestro matrimonio, Dios siempre provee, siempre está con uno y nos acompaña en el camino. Él se vuelve parte del matrimonio, claro, si uno le abre las puertas, porque Él como buen caballero no va a entrar forzado. Si un matrimonio no le abre las puertas, pues Dios poco va a poder hacer, no porque Él no quiera, sino porque el matrimonio no abre la puerta. Pero cuando uno como matrimonio cristiano está queriendo abrirle la puerta, muchas veces nos da miedo ese último paso. Muchas veces te da miedo lo que sentís que Dios te está pidiendo, porque crees que tal vez no vas a dar la talla, o porque las cosas no van a salir como tú pensabas, o porque simplemente no encajan en el plan ideal que tenías en tu mente de seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, estos elementos son los que nos llevan a la mentalidad anticonceptiva en la que vivimos el día de hoy. Sin embargo, el problema viene con las consecuencias que se generan a raíz de esa mentalidad anticonceptiva, sobre todo en mi relación de pareja, en mi relación de matrimonio, y cómo llega a afectar incluso a toda la familia. Eso es lo que vamos a buscar entender también a través de algunos matices en este siguiente segmento. Bueno, después de todas estas frases, de todas estas raíces que podemos encontrar de por qué podemos estarnos cerrando a la vida, es importante identificar qué consecuencias vienen de efectivamente cerrarme. Porque a veces solo es la mentalidad la que está, y el miedo o la falta de compromiso o la visión negativa de la paternidad, pero en el fondo la pareja termina sobrepasando ese obstáculo y aún o a pesar de todavía tener algunos conflictos con estos puntos, logran igual abrirse a la vida. Y de repente, pues vienen los hijos, ¿sí? Entonces van viviendo entre ese sanar el conflicto, de identificarlo del todo, pero a la vez estando abiertos. Pero no en todos los casos pasa eso. En muchos otros casos lo que realmente pasa es que efectivamente se cierran no solo de mentalidad, sino biológicamente a la vida. Y esto trae consecuencias muy delicadas para la relación en pareja, ¿sí? Trae consecuencias que a simple vista no se ven. Es como el iceberg, la famosa analogía del iceberg, donde uno solo ve la parte de encima, pero eso solo es el 10%. Debajo de agua es gigante todo lo que conlleva ese iceberg. Y aquí pasa lo mismo.
Y veamos algunos puntos de qué pasa o cómo se va deteriorando la relación en pareja, cómo puede irse fisurando cuando la mentalidad anticonceptiva prevalece, ¿sí? Primero, o el primero que me gustaría resaltar es la falta de compromiso que se genera en otros ámbitos. ¿Cómo así? Falta de compromiso, ¿en qué sentido? Inconscientemente, ¿cuál es el mensaje de la anticoncepción en la intimidad en la pareja? El mensaje inconsciente es: me gustas, te amo, me encanta la vida que llevo contigo, somos juntos un matrimonio, un equipo, y me gusta todo lo que podemos ser juntos en el acto sexual y todo lo que puedo obtener de ti. Sin embargo, no quiero el fruto, el posible fruto que pueda venir. Es decir, me interesa toda la parte física, sensual, placentera, pero creo que no estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Ojo, digo inconscientemente, porque no es que la pareja se lo diga, el esposo se lo diga hacia la esposa o viceversa, porque decirlo así habría un gran conflicto. Y muchas veces no se dan cuenta que ese es el mensaje, porque yo no dudo que tengan sentimientos genuinos el uno al otro, pero inconscientemente ese es el mensaje. Mira, no estoy dispuesto o no quiero el posible fruto, o en algunos lo miran como consecuencia de lo que pueda venir de esto. Y entonces, ¿eso qué genera? Cierta desconfianza en mi pareja, cierta desconfianza en mi equipo, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezo a ver que, así como en esa materia, pueden haber otras donde el mensaje sea el mismo. Mira, estoy comprometido hasta cierto punto, pero más allá de eso, no pidas más de mí ni esperes más de mí. Y entonces esa dinámica empieza a hacerse muy latente en otros aspectos de la vida cotidiana, en aspectos que tienen relación con la forma de comunicarse, en aspectos de cosas tan simples como pedir ciertos favores o ayudar a la familia política o hacer algo por los hijos que pudo haber sido, digamos, esta parte me correspondía a mí y habíamos quedado que yo le iba a hacer, pero te pido favor, y la otra parte de esto le puede molestar y decir, pero si te entrometiste en mis planes y yo no puedo hacer eso, te tocaba a ti. Y puede sonar una cosa muy sutil, uno diría, pues parece una bobada, disculpen el lenguaje, pero en el fondo muchas veces el malestar de estas situaciones, el no poder responder con generosidad y empatía, muchas veces viene de una mentalidad anticonceptiva que genera una desconfianza, ¿sí? Y si estás con una persona a la que le decidís dar tu vida entera, la confianza es un pilar fundamental en una relación. Donde se empieza a sembrar desconfianza, siempre vienen problemas. Entonces, la mentalidad anticonceptiva siembra desconfianza. Y repito, de una forma inconsciente. No es que estén así muy pendientes de eso. Les voy a poner ejemplos muy concretos que yo vi, que yo he visto en muchos casos, porque hemos trabajado muchos casos de parejas. Había una pareja, pasaron muchos años usando anticonceptivos y se daban cuenta que al esposo le molestaba que la esposa le pidiera favores y viceversa. En algún punto se acercan a la iglesia, se dan cuenta que la anticoncepción no era parte de lo que debía ir en un matrimonio y deciden abrirse a la vida, efectivamente. Y deciden dejar los anticonceptivos y cambiar la dinámica. Curiosamente, solo con cambiar la mentalidad, con decir, bueno, lo que Dios quiera, vayamos en el plan de Dios, empezó a haber una dinámica de ellos de mucho más cordialidad, de mucho más cariño, de mucho más atención al otro, de mucho más atención sobre todo a las necesidades que el otro tenía o a los miedos que podía tener. La comunicación se abrió más y ellos mismos, yo lo escuché en primera persona, contaban cómo solo haber hecho ese cambio, toda su relación había mejorado, solo por cambiar la mentalidad anticonceptiva. Entonces, como digo, es muy sutil, pero es importante tomar en cuenta estos detalles, ¿sí? El otro aspecto que genera, o la otra consecuencia que también es bien triste, le diría yo tal vez, es
se pierde la generosidad. No solo la empatía, sino la generosidad como tal. Se pierde el lenguaje de ternura, cariño y de conquista continua entre la pareja, porque se acostumbraron a recibir. La mentalidad anticonceptiva te acostumbra a quiero esto, quiero el placer, repito, sin la consecuencia o sin el posible fruto, y cuando yo quiera. Y deberías estar disponible siempre, porque se supone que para eso estamos cerrados, digamos, a la vida, ¿sí? Entonces pierdo la capacidad de ser generoso con el otro, de identificar sus necesidades y ayudarlo, de ver cuando está triste, de saber conectar mejor y sobre todo conectar mejor fuera del ámbito sexual. Hay muchas parejas que la dinámica entre los esposos es muy nociva y tóxica, que es muy desgastante, que es muy abusiva en muchos casos. Y gran parte de esas razones, yo me atrevo a decir que una de ellas es porque han vivido bajo una mentalidad anticonceptiva, donde no se abre a la generosidad, donde no hay apertura al otro, ¿sí? Y bueno, lo otro es que se pierde la visión del don de Dios. ¿A qué voy con el don de Dios? Recordemos que los hijos siempre son un don, un regalo, no son un derecho propiamente de los padres, ¿sí? Y yo sé que esto puede ser muy doloroso a veces para muchas parejas, sobre todo parejas que de verdad tienen un anhelo muy profundo de ser padres y por distintas circunstancias ajenas a su voluntad no lo logran ser. Y es doloroso y es un camino, es una cruz que van llevando con el Señor, que yo estoy seguro que no ha de ser fácil, pero que los va purificando. Y Dios en sus planes sabrá darle respuestas a cada pareja si están viviendo estas situaciones. Pero ¿qué pasa? No puedo perder de vista que los hijos son un don. Un don. Y en este caso yo cerrarme a la vida. Claro, no estoy hablando aquí de las parejas que sí anhelan y no pueden. Como digo, este es un caso, son casos excepcionales y no están evidentemente cerrados a la vida, por tanto no están cerrados a la voluntad de Dios. Pero las parejas que se cierran al don de la vida, se cierran a la voluntad de Dios. Y eso es lo más triste que podemos hacer en nuestro matrimonio. Claro, si queremos un matrimonio santo, feliz y pleno, como Cristo nos invita a vivirlo, ¿sí? Lo más triste sería cerrarle la puerta con nuestras acciones, de palabra decirle que sí lo queremos dentro, pero con nuestras acciones dejarle la puerta cerrada y dejarlo afuera, ¿sí? Y es que aquí hay algo bien importante. Dios siempre es un Dios de vida. Dios siempre nos lleva a la vida, nos transmite, nos irradia vida. Toda cita bíblica, incluso, donde vean la palabra vida, se refiere a Dios. Y podemos pensar en muchas ahorita. A ver, el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El país de la vida, fuentes de agua viva. El libro de la vida, el país de la vida, dice uno de los salmos. Siempre que se habla de vida, se habla de Dios. ¿Sí? Y Dios, que es el dador de vida, es Señor y dador de vida, el Espíritu. Cuando uno no tiene una mente abierta a la vida, valga la redundancia, se cierra al don, se cierra a su voluntad. Y entonces Dios poco puede hacer por ayudar a ese matrimonio de que no caigan en estas dinámicas nocivas que irán fisurando y poco a poco esa fisura se va a hacer más grande y va a fracturar y en algún punto podrán llegar a situaciones irreconciliables y eso sería lo más lamentable. Entonces suceden muchos elementos aquí debajo que es importante tomar en cuenta, que es importante analizar y pensar si puede ser mi caso, realmente tener un examen serio de conciencia y decir ¿por qué fue que yo no quería hijos en este momento de mi vida? ¿Por qué efectivamente me cerré a la vida? Y vamos a encontrar muchas veces que nos faltó algo, nos faltó alguno de los elementos o nos falló algo de lo que venimos hablando. Pero
veamos ahora también la otra parte. Porque eso no quiere decir que estemos totalmente una fe inquebrantable y que nadie tenga miedo. Claro que nos da miedo muchas veces, sobre todo en las situaciones humanas, la situación financiera, la situación social. Nos da miedo muchos aspectos. Pero ¿cómo podemos empatar eso para poder estar abiertos a la vida y a la vez poder responder a las situaciones o a las necesidades que ameritan en su momento y yo poder vivir acorde a la voluntad de Dios? Y es lo que vamos a ver en el siguiente segmento. San Juan Pablo II decía que la santidad era la alegría de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? La santidad. Sí, el matrimonio fue hecho para la santidad. Llama a la santidad. ¿Cómo hago entonces la voluntad de Dios en mi matrimonio? ¿Cómo hago? ¿Cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Claro, hay muchas situaciones en la vida cotidiana en las que esta pregunta me puede hacer reflexionar. Pero ¿cómo lo hago específicamente en el punto de la apertura a la vida? Y es que ahí mismo tenemos ya la respuesta. Si quiero que mi matrimonio llegue a esa plenitud a la que mi corazón anhela, si quiero que me lleve a Dios, si quiero que me lleve a ser santo, tengo que estar abierto a la vida. Y suena una frase muy tajante, pero desglosémoslo un poquito porque entonces uno diría, pero ¿y qué pasa en aquellos casos extremos? Vamos a hablar un poquito de eso también. Pero importante, quiero un matrimonio santo, no un matrimonio bueno. Matrimonios buenos hay bastantes. Matrimonios malos hay más, creo yo. No lo sé. Espero que no. Pero matrimonios santos, ¿cuántos conocemos? Y Dios nos pide que estemos abiertos a la vida. ¿Qué me ayuda a estar abierto a la vida? Primero que todo, volver a recalcar el punto que los hijos son un don y un regalo de Dios. Y como tal, antes que ser hijos míos, no se nos puede olvidar que son hijos de Él. Si Él me los mandó, Él sabe por qué. Si Él nos lo mandó a nuestro equipo, en mi caso somos Erika y yo, mi esposa, si Dios decidió mandarnos a los hijos que decidió mandarlos en el momento que decidió, Él en su plan sabe por qué. ¿Sí? Confía en nosotros, confía en cada uno de ustedes, sabe que son capaces de administrar ese bien, ese don que Él les da para que puedan educarlos. Y recordemos algo, el matrimonio como tal es un sacramento al servicio de la comunidad. El matrimonio está orientado hacia los otros, no hacia mí mismo. Y eso es importante entenderlo para estar abierto a la vida, porque yo me enfoco en los demás, no en lo que yo quiero. Que no quiere decir que hay que anular mis anhelos y mis deseos, no quiere decir eso. Pero quiere decir que tengo que ser capaz de sacrificarlos si la entrega o la apertura me puede exigir algo más. ¿Sí? Entonces no perdamos de vista que antes que ser hijos nuestros son hijos de Dios. No perdamos de vista que Dios sabe qué proyecto tiene para cada matrimonio. Eso es muy importante. A veces uno se compara o a veces uno quiere ciertas cosas porque otros matrimonios también lo han vivido de esa forma, o a veces uno quiere seguir ciertos estándares que la sociedad nos está diciendo. Y cada matrimonio tiene su proyecto único, personalizado, digamos, en el plan de Dios. A algunos matrimonios, porque conozco casos, a algunos matrimonios Dios decidió que los hijos vinieran desde la luna de miel. Conozco casos que en la luna de miel quedó embarazada la esposa, o al mes o 2 meses de casados. Y hay casos donde han pasado 8 meses, 1 año, 3 y hasta 10 y no ha venido el primer hijo. Dios tiene un proyecto especial para cada matrimonio y con cada matrimonio confía ese proyecto. O a cada matrimonio le confía ese proyecto. Entonces tenemos que estar claros en este sentido que Dios nunca nos va a desamparar. Dios nunca deja de proveer. ¿Sí? Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y aparte, a nivel material, que es muchas veces el miedo que nos puede dar, sobre todo a nosotros como hombres, a los padres, como proveedores, a los esposos, nos puede dar mucho miedo el sostenimiento de la familia. Bueno, y no todos los días hacemos la oración del Padre Nuestro, que dentro de ello pedimos también incluso el sustento material, danos el pan de cada día, ¿sí?
No dejar de confiar eso. Eso no quiere decir tampoco que me cruzo de brazos y dejo que Dios haga todo. No, yo tengo que hacer mi parte y yo tengo que poner todo mi esfuerzo, mi astucia, mis conocimientos, mi inteligencia para hacer que suceda. Pero Dios pone la mayor parte. Solo está esperando que nosotros le abramos la puerta, ¿sí? Entonces, no se nos olvide que Dios siempre provee, siempre, 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 y esto se los puedo decir en un caso muy personal. Tal vez no estoy aquí para dar todo mi testimonio, pero con Erika nos hemos abierto a la vida desde el primer día de nuestro matrimonio. No les niego que a veces me ha dado miedo, como les digo, sobre todo como hombre en el sustento, pero hasta el día de hoy, después de tantos años, Dios en todo este tiempo solo 2 veces nos ha hecho fecundos de forma biológica. Solo 2 hijos hemos tenido. Y la satisfacción que nos queda a Erika y a mí, y que nos seguirá quedando y que seguiremos teniendo, es que no le estamos cerrando nosotros la puerta a él. Le estamos diciendo, mira, si crees que tiene que venir un tercer hijo, que querrás que seamos sus papás, tú sabrás cuándo, ¿sí? Y eso te va llenando el corazón. Y no les digo que Erika y yo somos perfectos, tenemos N cantidad de errores y cometemos ella errores conmigo, yo con ella, altos y bajos como cualquier matrimonio. Pero si algo sí tenemos claro es que queremos dejar que Dios sea parte de este matrimonio y entre aquí y se quede con nosotros. Y para ello hay que abrirle la puerta. Y Él es la vida. Hay que abrirle la puerta a la vida, ¿sí? Ahora bien, como digo, pueden haber situaciones donde de verdad la situación, valga la redundancia, sea insostenible. Sí las pueden haber. Y aquí es donde tenemos que tener el criterio de decir, ahorita puede que no sea un buen momento para nosotros como pareja, es mejor espaciar, es mejor la planificación familiar natural. Quiero traer este elemento aquí. ¿Por qué? Porque es un elemento al que la iglesia no se opone. Esto es importante decirlo, porque a veces se tiene una idea errada de decir que en la iglesia casi que te dicen tener relaciones sexuales solo para tener hijos y si no, no tengas. No, pues ese no es el fin de la relación sexual. Pablo VI nos dice en su encíclica Humanae Vitae que el significado profundo de la relación sexual, o que la relación más bien tiene 2 significados, el significado unitivo y el procreativo, ¿sí? Y el unitivo es el principal, la comunión plena entre los esposos. Por consecuencia puede venir el procreativo, ¿sí? Y como les digo, en el caso de Erika y mío, solo ha sido 2 veces en más de 7 años. Entonces, importante no sustraer uno de los elementos al acto conyugal, no sustraer uno de sus significados, ni el unitivo, ni el potencialmente procreativo. Pero, como digo, ¿qué pasa cuando la situación financiera está muy mal? Cuando puede haber una situación psicológica extrema, cuando puede haber una situación social mayor en un país que es de, hasta pudiéramos decir, estado de calamidad, un estado de guerra, un estado de algo grave mayor. ¿Qué pasa cuando puede haber una enfermedad? Pueden haber muchos casos que sí permiten, no sé si permiten es la mejor palabra, pero que sí nos permiten decir, podemos espaciar ahorita nacimientos. Creo que es lo mejor, porque te amo, porque amo el proyecto que tenemos. Ahorita tenemos esta situación delicada que debemos saber manejar. Y eso también es responsabilidad, ¿sí? Y tenemos que saber identificarlo, como les digo. Y esto no les puedo dar yo una lista exacta de cuáles son los elementos por los cuales yo diría, ahorita vale la pena planificación familiar natural. Porque cada pareja tiene circunstancias tan distintas que necesita ponerlo en oración de cara a Dios y necesita de un recto consejo de un buen director espiritual, de un matrimonio ejemplar o unos amigos que le puedan ayudar a guiarlo en esa decisión, ¿sí? Pero sí que se puede espaciar cuando hay situaciones que lo ameritan. Les pongo un caso casos muy concretos que conozco. Un caso, ella con una enfermedad, con unas pastillas medicada, una enfermedad que no se quita, y para quedar embarazada se tenían que quitar las pastillas. Entonces le pidieron que no quedara embarazada en sus primeras, no me acuerdo si fue 1 año o 2 años, porque querían ver cómo su cuerpo iba reaccionando, quitándole de a pocas dosis la medicina, a ver
si no tenía algún daño colateral o algún efecto secundario. Entonces, ese fue un claro ejemplo donde dijeron, miren, donde le dijeron a los esposos, que ella no quede embarazada ahorita. Necesitamos ver cómo funciona sin el medicamento. Pasaron, sí, creo que un año, si mal no recuerdo, vieron que los resultados iban bien y efectivamente quedó embarazada. Después todo estuvo bien. Es un gran caso donde dicen, mira, ahorita espaciamos. Casos financieros que pueden ser muy comunes. La situación está mala, hay deuda, no hay trabajo, despidieron al papá o a la mamá, no hay sustento. ¿Qué vamos a hacer? Mira, estabilicemos un poquito la situación, pidamos ayuda. Ahorita creo que no es momento. Válido, es válido. O sea, es importante tener en cuenta estos elementos, porque entonces uno no malinterpreta, digamos, la voluntad de Dios dentro del matrimonio y dentro de lo que es la apertura a la vida, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta también estos elementos. ¿Y por qué menciono planificación familiar natural? Porque no es anticoncepción propiamente, sino que la planificación familiar natural no transgrede la naturaleza del acto sexual, del acto conyugal. No rompe con el fin del acto conyugal, que es la entrega total y la consumación del matrimonio, ¿sí? La anticoncepción sí que lo hace, pone una barrera en medio de los esposos. La planificación familiar natural no lo hace. Y para ello hay varios métodos que son muy, muy efectivos, ¿sí? El método de Billings, el método de Creighton, que son los más conocidos y los que tienen más fundamento científico al día de hoy. Son muy valiosos y podrán encontrar otros videos sobre esto, pero vale la pena mencionarlos, ¿sí? Entonces, estos métodos naturales no irrumpen en la naturaleza propia del acto sexual. Por eso es que la iglesia dice, no hay problema con ellos. No hay un obstáculo para que la pareja, si sienten la necesidad de planificar, pónganlo en la oración de cara a Dios y ustedes toman la decisión como matrimonio. Eso es lo que nos dice la iglesia, ¿sí? Es importante que lo tengamos bien claro y bien presente. Entonces, al final de cuentas, pueden haber muchos elementos, sí, pero no nos olvidemos que, por sobre todo, que no nos gane una mentalidad anticonceptiva. Porque incluso utilizando métodos de planificación natural, incluso utilizando esos, puedo estar utilizándolos con una mentalidad anticonceptiva. Con la simple mentalidad de que la esposa no quede embarazada, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues claro, la diferencia es que no le estoy metiendo una serie de hormonas y pastillas al cuerpo de la mujer y no estoy dañando al cuerpo de la mujer per se, pero en la mentalidad y en el fondo del acto, pues termina siendo lo mismo, ¿sí? El mal moral termina siendo el mismo, me cerré a la vida. Entonces hay que tener cuidado con eso también, porque con planificación familiar uno puede cerrarse completamente a la vida y la línea puede ser muy sutil entre una razón válida a un cerrarme a la vida. Por eso es que siempre hay que ponerlo en oración de cara a Dios, pedir un consejo a un buen sacerdote y pedir consejo también a la comunidad, a matrimonios, como digo, ejemplares que puedan ser alguien a quien admiren y que necesiten que los escuchen. Pero es importante que tomen en cuenta estos elementos. Y al final de cuentas, no tengamos miedo del plan de Dios. No tengamos miedo. A veces, por ejemplo, uno de mis miedos en su momento y el de Erika eran, ¿y qué pasa si tenemos, más mío que de Erika, sinceramente, qué pasa si son 5, 6 o 7 hijos los que nos dice Dios, ¿qué voy a hacer? Le repito, han sido 2 hasta ahorita. En la sociedad en la que vivimos hoy es difícil ver familias numerosas. Nos casamos más tarde, la alimentación cambió, el nivel de estrés que manejamos es distinto, el nivel de vida ha cambiado completamente. Es poco probable que hayan familias muy numerosas en estas épocas. No digo que no las hayan, pero si las hay, son las menos. Les aseguro que son las menos. Piensen en casos que ustedes conocen y si hay muchos, probablemente llevan un buen recorrido. Pero piensen sobre todo en matrimonios más jóvenes. Es raro ver casos de estos, porque hay muchos elementos que juegan alrededor. El estrés, como le digo, que manejamos, el tipo de comida, muchos elementos también para que quede embarazada la mujer. Y es importante tomar en cuenta todo esto y a la hora de discernir, pensar siempre qué es lo que Dios me pide en mi matrimonio. Al final de cuentas me pide
que podamos ser nosotros un ejemplo del amor con el que Él nos ama a nosotros. Y Dios te ama de una forma, Dios te ama con todo su amor, digámoslo. Dios te ama con un amor de entrega total. Y eso es a lo que está llamado en última instancia nuestro matrimonio. A poder representar aquí en la tierra, a ser una figura de ese matrimonio de entrega total de Cristo esposo a su iglesia esposa. Eso es lo que estamos llamados, a hacer un matrimonio que sea de una entrega total y a manifestar en este mundo de lo visible, a poder manifestar cómo Dios nos ama con ese amor eterno, a poder vivirlo desde ya en este sacramento. ¿Y qué pasa si estamos abiertos a la vida y los hijos no vienen? Esta es una situación difícil, es una situación dolorosa, que a muchos matrimonios les puede estar llegando en lo más profundo de su corazón, que lo pueden estar viviendo. Y aquí tenemos que también ver toda la situación con una mirada sobrenatural. Primero, recordemos, con cada matrimonio Dios tiene un proyecto único, personalizado, especial, específico, ¿sí? Y si estamos abiertos y no vienen los hijos, hay que tener cuidado de no buscar culpables, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede generar mucho daño y puede generar cierta frustración, decepción, desconfianza en mi pareja, porque puede que inconscientemente yo lo esté culpando, lo esté culpando. Y repito, no es culpa ni de uno ni del otro, ¿sí? Simplemente hay circunstancias que se pueden dar en la vida, naturales, circunstancias médicas que se pudieron detectar después, algún accidente, algún evento, cualquier situación que se pudo haber dado que se sale de las manos del matrimonio, ¿sí? Entonces, no buscar culpables, esto es importante, sino acoger, cargar esta cruz que puede ser dolorosa y puede hacer sufrir, pero cargarla en conjunto como pareja y ofrecérsela a Cristo también. Ofrecérsela a Cristo para que Él vaya con nosotros cargando. Y dentro de ello, siempre preguntarle que esto tiene que ser una búsqueda constante en todo matrimonio. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cuáles son los siguientes pasos que ves o que quieres que hagamos juntos? ¿Sí? Esto debe ser una pregunta que todo matrimonio se debe hacer constantemente. Pero en este caso específico, donde no están viniendo los hijos y pudo haber pasado 6 meses, 1 año, 5, 10. Conozco una pareja que 10 años y solo se dieron, digámoslo entre comillas, se resignaron a decir, bueno, tal vez nunca va a pasar. Y, oh sorpresa, quedó embarazada después de 10 años. O sea, hay proyectos en los planes de Dios, pero importante preguntarle a Dios y decirle, bueno, Dios, ¿qué quieres de nosotros? ¿De qué otra forma nos quieres que seamos fecundos? Porque el matrimonio siempre es fecundo, ¿sí? Y a veces lo será biológico, pero fecundidad siempre puede generar el matrimonio. Señor, ¿cómo podemos ser fecundos? Sirviendo en un apostolado, sirviéndole a mi parroquia, sirviendo en mi comunidad, involucrándome en misiones de familia o de matrimonios, haciendo cualquier labor loable que se inspire en el corazón de alguno de los dos, pero podemos ser fecundos siempre de una u otra forma, ¿sí? Y no olvidemos que los hijos son un don, no un derecho. Y si no han venido, no quiere decir que el matrimonio deje de ser matrimonio, ni que nosotros seamos menos que otros matrimonios por no tener el don. Por supuesto que no. En los planes de Dios, en el camino iremos descubriendo respuestas y cada quien tendrá que ir descubriendo las suyas. Pero como digo, siempre estamos llamados a la fecundidad, a la entrega total para nosotros y al servicio de la comunidad. Y muchas veces una de las soluciones muy nobles, muy loables, que también es muy válida y muy admirada, incluso es la adopción. Podemos adoptar también, se puede adoptar porque es darle a un niño lo que él sí tiene derecho a un padre y a una madre, ¿sí? Y estar nosotros abiertos a ello y así poder colaborar también a la sociedad, al reino de Dios incluso aquí en la tierra. Entonces, no descartemos nunca la opción de adoptar, como digo, es muy noble y muy admirable y definitivamente hace que nuestra sociedad sea una sociedad mejor.
Conozco casos, un caso donde una pareja que tampoco lograba la esposa quedar embarazada, estaban muy tristes, muchos años de matrimonio y solo pues se resignaron a que biológicamente no iban a poder ser padres y se abrieron a la opción de la adopción. Adoptaron a un niño, lo adoptaron y a los meses de adoptarlo quedó embarazada. Y uno dice, ¿qué cambió? Pues no sé, en el plan de Dios todo es perfecto. Él quería la apertura de esta pareja, él quería su disponibilidad y docilidad y maravillas hizo con ellos y los seguirá haciendo seguro si les siguen abriendo las puertas. Así que habrán casos de casos, pero es importante saber esto. Es importante saber que siempre estamos llamados a la fecundidad, que la paternidad es un don, los hijos son un don, ¿sí? Y que a veces puede que no vengan y puede causar dolor y sufrimiento, pero ese dolor y sufrimiento se lo podemos entregar a Cristo en la cruz y se lo podemos entregar como pareja y pedirle que eso nos purifique, nos santifique y nos ayude a ser fecundos de otra manera. Y les aseguro que Dios les enseñará el camino.